Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero expresar en este ámbito mi reconocimiento a todo el equipo de trabajo que participó en el trámite de este proyecto de ley de rendición de cuentas. Quiero reconocer y felicitar especialmente a todos los funcionarios del Parlamento que nos acompañaron, la excelente labor de la Secretaría de la Comisión, así como el cuerpo de taquígrafos. También a los legisladores y legisladoras de la bancada de gobierno y de la oposición, por haber contribuido a llevar a buen puerto el trámite en comisión. Cuando se me honró con el rol de presidenta de esta comisión de presupuesto integrada con Hacienda, la prensa recogió como noticia que era la primera vez que una mujer ocupaba este rol. Quiero hacer una pequeña digresión relacionada con lo anterior. Por una parte, pedir que reflexionemos que si es noticia que recién en el 2018 una mujer pudo ser la presidenta de la Comisión de Presupuesto en una rendición de cuenta, entonces estamos con un breve atraso en representación. Hay una enorme deuda a cubrir con la representación del 50% de la ciudadanía de este país. Por otra parte, dejar muy en claro que si llegué a ocupar esta posición primero en el Parlamento y ahora como presidenta de esta comisión, es por mérito de la lucha de los trabajadores de este país que hicieron que muchas de estas bancas estén ocupadas hoy por trabajadores. También decir que no estaría aquí si no fuera por la introducción de la ley de cuotas aplicada por primera vez en las elecciones últimas. Quiero traer esto hoy porque creo que hay que deconstruir el discurso que quiere hacer creer que los que llegamos aquí lo hicimos exclusivamente en base a un mérito personal. No solo no es así, la reivindicación de la meritocracia es funcional a ocultar todas las luchas que han ido permitiendo que más mujeres y más trabajadores puedan ocupar lugares en este Parlamento. Dicho esto, quisiera ingresar en la presentación de este proyecto de ley de rendición de cuentas 2017. El presupuesto nacional 2015-2019 y las rendiciones de cuentas 2015 y 2016 asignaron incrementos presupuestales respecto de la línea base por unos 16.900 millones de pesos para el año 2019, expresados a valores del 2018. Creemos que esta información es relevante y refleja la evolución de las asignaciones presupuestales según las prioridades expresadas por este gobierno. Las principales asignaciones incrementales para el 2019 respecto de la línea base corresponden a ANEP, que recibió el 39% del total de los recursos incrementales, lo que significa unos 6.636 millones de pesos, a lo que se agrega una partida asignada en el sistema de cuidados y que es ejecutada por ANEP. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados recibió asignaciones por 2.150 millones de pesos, de los cuales 749 millones de pesos son asignados al MIDES, 328 para ANEP y 1.072 a INAU. Se debe considerar que adicionalmente se transfirió al sistema de cuidados desde el BPS una partida de 230 millones de pesos correspondiente a asistentes personales. UDELAR recibió unos 1.756 millones de pesos, lo que representa el 10% del total de las asignaciones incrementales. ACE recibió 1.075 millones de pesos, lo que significa el 6% del total de los recursos incrementales. El Ministerio del Interior obtuvo recursos incrementales por 1.002 millones de pesos, lo que representa el 6% del total. INAU e INISA incrementaron sus recursos por 978 millones de pesos, lo que representa un 6% del total de las asignaciones, a lo que se agrega la partida asignada en el sistema de cuidados. En lo que se refiere al inciso 24, diversos créditos, se destacan las siguientes asignaciones. Proyectos de participación público-privada, 610 millones de pesos. AGESIC, 375 millones para diversos proyectos transversales, como trámites en línea, infraestructura de datos espaciales, etc. Infraestructura del área metropolitana, 285 millones de pesos y fondo de incentivos para la gestión de los municipios, 228. Las asignaciones más relevantes dentro del inciso 21, subsidios y subvenciones, corresponden a la ANI con 300 millones de pesos para el programa de educación y transferencia tecnológica, Plan Ibirapitá 300, Plan Ceibal 250.
Otros organismos acumulan incrementos porcentuales significativos respecto a la línea de base, si bien la incidencia en el monto global es relativamente acotada, como por ejemplo UTEC, 56%, INUMET, 53%, y Fiscalía General de la Nación, 29%. Cabe destacar que a efectos de contribuir al financiamiento de las asignaciones priorizadas, se establecieron abatimientos significativos en la administración central, lo que significa una gestión eficiente por parte de este gobierno. Se realizaron abatimientos con carácter permanente en las partidas de remuneraciones por un total de 1.584 millones de pesos. 870 en el presupuesto nacional 2015-2019, a lo que se agregan 714 millones en la rendición de cuenta 2015, todo expresado a valores de enero de 2018. Para nosotros es importante tener una mirada de largo plazo contextualizada para entender esta rendición de cuentas, para entender cómo se llega a estos incrementos señalados anteriormente, si no estaríamos presentando una mirada muy reducida, sin causas y consecuencias. Si damos una mirada de mediano plazo a la evolución del gasto, vemos que el mismo creció en el periodo 2005-2017 88% en términos reales, situándose en torno al 28% del Producto Interno Bruto en el año 2017. Estamos hablando de la evolución del gasto presupuestal efectivamente ejecutado. Los 3 periodos presupuestales transcurridos desde el año 2005 tienen características claramente diferentes en cuanto a los ritmos de crecimiento de la economía, de la recaudación fiscal y del gasto endógeno, y por lo tanto también a los diferentes márgenes para destinar, según las orientaciones del Gobierno Nacional, aumentos del gasto discrecional destinados a atender las necesidades definidas como prioritarias. Por ejemplo, en el periodo 2005-2009, Uruguay alcanzó un crecimiento acumulado del PBI de un 33% real, a lo que equivale a una tasa promedio anual de un 6%, mientras que el gasto presupuestal lo hizo a una tasa acumulada del 28%. En dicho periodo se verificó una importante disminución del peso de los gastos no discrecionales, como los intereses de la deuda pública y las transferencias a la seguridad social, pasaron de representar un 47% del total del gasto a un 33% en el 2009. El proceso de formalización de puestos de trabajo se tradujo en una caída de la tasa de evasión de 19 puntos porcentuales en el mismo periodo, pasando de 46,5 a 27,1. Esto fue acompañado por el incremento de la calidad y cantidad del empleo, así como estimulado por el crecimiento de la economía y el funcionamiento de los consejos de salarios. El fuerte aumento del salario real, todo lo cual permitió disminuir la asistencia financiera a la seguridad social, a la vez que se aumentaban las prestaciones. Más del 60% del total del incremento del gasto del periodo se destinó a educación, salud, seguridad y protección social. En este sentido, el gasto de los organismos del artículo 220 de la Constitución creció 73% en términos reales en el periodo 2005-2009, muy por encima del crecimiento del PBI, lo que se reflejó en una mayor participación de los mismos en el total del gasto, pasando de representar un 20% en el 2004 a un 27% en el 2009. En el periodo 2010-2014 la economía continuó creciendo fuertemente, aunque a un ritmo algo menor, totalizando un acumulado de 27% en términos reales en el periodo, lo que equivale a una tasa promedio anual de 5,4. En este periodo se frenó el efectivo positivo de los gastos que presentan una dinámica endógena, como las transferencias a la seguridad social y los intereses de deuda, cuya participación en el total del gasto se estabilizó en torno al 31%. Las transferencias a la seguridad social crecieron un 24% en términos reales y los intereses de la deuda crecieron un 2% en términos reales. Diversas leyes y decisiones administrativas del BPS llevaron a incrementar sustancialmente el gasto destinado a la seguridad social,
lo cual compartimos, por supuesto. En particular se destacan los efectos de la ley que flexibilizó el acceso a las jubilaciones en el año 2008, el aumento del número de beneficiarios del subsidio por enfermedad a partir del 2010, de los subsidios por maternidad y paternidad a partir del 2013, el aumento de las altas jubilatorias por incapacidad y las pensiones por invalidez y el proceso de aumento de las jubilaciones mínimas. Continuando con el proceso de consolidación de los avances sociales, la atención de las prioridades y la continuidad de los procesos de cambio llevados adelante en el periodo anterior, las asignaciones incrementales discrecionales se destinaron principalmente a ANEP, ACE, Ministerio del Interior, INAU y UDELAR. Áreas prioritarias para el Frente Amplio en el gobierno porque significa una distribución del ingreso en cuanto a lo que conocemos como salario indirecto y una sociedad más inclusiva. En definitiva, mejoras en la calidad de vida de nuestra gente. En el periodo iniciado en el 2015, el país se enfrenta a un entorno externo desfavorable, conformado por importantes caídas del nivel de actividad de Argentina y Brasil. Lamentablemente, el regreso de las políticas de ajuste en nuestra región son una mala noticia para nosotros y una pésima para nuestros hermanos argentinos y brasileños. Al inicio de este periodo de gobierno cambian las condiciones internacionales conformando un escenario más desfavorable. Tendencias crecientemente proteccionistas a nivel mundial, acompañadas de caídas de los precios principales de nuestros productos exportables, así como un panorama de incertidumbre signado por las expectativas de suba gradual de las tasas de interés en los Estados Unidos. En este contexto, si bien la economía uruguaya continúa creciendo, lo que contrasta con Argentina y Brasil, lo hace a una tasa sensiblemente menor. En el periodo 2015-2017, el crecimiento promedio anual fue del 1,6%, acumulando un incremento del 5,3% en el periodo. Por tanto, creció en 3 años, lo que antes aumentaba en promedio anualmente. Fruto de esta situación, las transferencias a la seguridad social y los intereses de deuda comienzan a incrementarse en forma significativa y en su participación en el gasto total, alcanzando en conjunto un porcentaje del 34% en el 2017. Estos gastos, junto con la asistencia financiera al FONASA, absorben casi el 70% del incremento del gasto público total del periodo debido al ingreso del colectivo de jubilados de menores ingresos. Esto significó una política totalmente consciente por parte de esta fuerza de gobierno. Aunque se resintieran las cuentas públicas, es más importante para nosotros la atención a la vejez más desprotegida. Estos factores, incremento de las transferencias a la seguridad social y problemas del tipo de cambio, implicaron que en un contexto de menor ritmo de crecimiento económico y manteniendo el compromiso con la sustentabilidad de las cuentas públicas, involucra un menor espacio para continuar incrementando la asignación de recursos para atender las áreas prioritarias del gobierno. En este sentido, los gastos de la Administración Central aumentaron un 3% en términos reales en el periodo 2015-2017. Si bien el gasto de los organismos del artículo del 220 se desacelera, continúa aumentando a una tasa significativamente mayor a la del producto. Estos son políticas públicas de nuestro gobierno, alcanzando un incremento del 10% en términos reales en los últimos 3 años. Los recursos fueron destinados principalmente a ANEP, ACE, INAU y UDELAR. Por lo tanto, si se analizan los incrementos del gasto en el periodo 2005-2017, se destaca que el gasto destinado a los organismos del 220 creció un 155% en términos reales en el periodo, absorbiendo un 35% del total del aumento del gasto. Por su incidencia se destaca ANEP, seguido por ACE, INAU y UDELAR. El gasto de la Administración Central, si bien creció fuertemente, incrementándose un 76% en términos reales en el periodo 2005-2017, lo hizo a una tasa que es la mitad de la de los organismos del 220.
Su incremento representó un 18% del total del aumento del gasto y estuvo destinado principalmente al Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, y estos incisos conforman también lo que nosotros llamamos el gasto público social. En lo que respecta a la composición del gasto, no mayormente a prestaciones de servicios que son intensivos en la utilización de recursos humanos, como educación, seguridad y salud. Como consecuencia de ello, aumentó el peso de las remuneraciones en el total del gasto, pasando de un 57% en el 2004 a un 64% en el 2017. Volviendo al análisis de este proyecto de rendición de cuentas 2017, debemos decir que el Poder Ejecutivo trajo una propuesta de asignar un incremento total de 4.420 millones de pesos para el 2019. Del monto incremental definido por el Poder Ejecutivo, más del 50% se destina a ANEP y UDELAR y un 20% para atender el acuerdo por el diferendo salarial con los funcionarios del Poder Judicial. Yendo al detalle por inciso y concepto, tenemos que la ANEP tiene 1.942 millones de pesos para incremento de la masa salarial, lo que representa un incremento del 3,5%. Además, se asignan 105 millones de pesos para contratación de auxiliares de servicios. Para contribuir a la financiación de esta última, se reasigna crédito de remuneraciones de presidencia por 15 millones de pesos y del MEF 10 millones de pesos. La UDELAR tiene 430 millones de pesos, lo que representa un aumento de la masa salarial del 3,5%. El Ministerio de Vivienda, 900 millones de pesos para el 2018, 300 para el 2019, con el fin de dar respuesta al incremento procesado en el avance de las obras, fundamentalmente en el régimen cooperativo, lo que también contribuirá a atender la creciente demanda y las diversas iniciativas planteadas en materia de vivienda. Para atender el diferendo salarial con el Poder Judicial se destinan 831 millones de pesos para el 2018 y 870 para el 2019. Ministerio del Interior, se asigna una partida incremental de 198 millones de pesos, que junto con reasignaciones dentro del propio inciso, permite destinar 220 millones para el pago de nocturnidad, 35 para aumentar en 300 la cantidad de efectivos en el régimen de pago y 45 millones de pesos para ampliar la cantidad de becarios. Cabe aclarar que este monto dedicado a la contratación de becarios constituyen una de las partidas destinadas a la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Estos becarios serán asentados en su mayoría en el interior del país para atender denuncias sobre violencia de género y asesorar a las víctimas. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, un incremento de 170 millones de pesos. Ministerio de Defensa Nacional, se destinan 230 millones para un aumento salarial del personal subalterno, los cuales se cubren con reasignaciones del propio inciso, por lo que no tendría costo neto. INAU se asignan 121 millones de pesos, lo que representa un 3% de la masa salarial destinada para reestructura, adecuaciones salariales y creación de cargos. ACE se propone un incremento de 70 millones de pesos, destinándose 50 a la contratación de recursos humanos para el nuevo Hospital de Colonia y para la ampliación del Pasteur, y 20 para continuar con el proceso de presupuestación de las contrataciones por Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata. La Fiscalía General de la Nación se destinan 65 millones de pesos para remuneraciones, principalmente para la contratación de recursos humanos para el nuevo Código del Proceso Penal. Además, el organismo propone modificaciones en su operativa con el objetivo de avanzar en la aplicación de la Ley de Violencia basada en género. La UTEC se asigna 50 millones de pesos, a los que se agregan otros 30 millones financiados con reasignaciones desde otros organismos, destinándose a ambas partidas para la contratación de docentes y personal de apoyo, con el objetivo de culminar las carreras iniciadas. INISA se destinan 44 millones de pesos, lo que equivale al 3% de la masa salarial para reestructura, adecuaciones salariales y creación de cargo. Para género, en el marco de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, se asignan 80 millones de pesos, 30 millones de pesos
AMIDES para fortalecimiento de la atención a las víctimas de violencia basada en género en el interior del país. 20 millones de pesos al programa de alquileres al Ministerio de Vivienda, 25 al Ministerio del Interior para dispositivos electrónicos y 5 millones de pesos asignados a Presidencia para campañas de bien público sobre el tema. Si sumamos los recursos destinados al Ministerio del Interior para contratar becarios, que como ya dijimos también se destinarán a tareas relacionadas a la implementación de la ley, 18.580, se totaliza 125 millones de pesos. Proyectos de participación público-privada asignan 1.140 millones de pesos destinados a pagos por disponibilidad de estos proyectos. Esta partida debe ser asignada para el año 2019 por normativa constitucional a efectos de que se replique en el 2020. En función del grado de avance de los proyectos, se prevé que la partida se ejecute en el 2020. Sumado a estos incrementos mencionados que ya venían en el proyecto del Poder Ejecutivo, la bancada del Frente Amplio, en coordinación con el Poder Ejecutivo, ha podido adicionar algunas partidas incrementales sobre lo que ya venía, apoyando áreas y proyectos juzgados como prioritarios. Como resultado del trabajo de la bancada de gobierno y del Poder Ejecutivo, se incrementan en 350 millones de pesos adicionales esta rendición de cuenta, siendo el 80,5% destinado a la ANEP. Detallando este incremento, podemos señalar que 282 millones están destinados a la ANEP para contratar personal que trabajará en la nueva infraestructura edilicia. Esto implica un 15% del incremento sobre la partida que ya venía en la propuesta del Poder Ejecutivo y lleva a que ANEP reciba el 38% del total del incremento que se aprobará en esta ley. 50 millones de pesos para comenzar a implementar la Ley de Salud Mental aprobada en el 2017. 14 millones para Fiscalía a fin de asegurar un avance significativo en la administración de la justicia, que es una de las variables básicas para mejorar la seguridad pública. Esto implica un incremento adicional del 22% sobre lo que ya venía asignado. Y finalmente 4 millones de pesos al inciso 21, subsidios y subvenciones, con destino al CEREMA, Centro de Rehabilitación Física de Maldonado, a efectos de que pueda seguir cumpliendo con su objetivo social. La UTEC recibe 50 millones más para gastos de funcionamiento con el objetivo de continuar su desarrollo curricular en el interior del país. Este incremento parte de la misma institución a la que se habilita a transponer recursos propios desde inversiones hacia gastos de rubro cero. A lo largo de esta presentación hemos dejado claro el enorme esfuerzo fiscal que se ha realizado durante los 3 gobiernos del Frente Amplio para incrementar el gasto público social, porque asegurar los derechos básicos a toda la población es la base para construir una sociedad con desarrollo y justicia social. Desde el 2005 se han abatido en forma progresiva los índices de pobreza e indigencia. Sabemos que ambos índices se miden por ingreso. Complementariamente a esta mejora medida por ingreso, tenemos que considerar el avance en la prestación de los servicios públicos, porque son parte fundamental del bienestar e integración de la sociedad. Cada vez que se aumentaron o se mejoran la calidad de los bienes públicos que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, supone una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos, sin importar su condición social. Si quisiéramos definir qué políticas públicas aportan más a la integración y a la cohesión social, sin duda nos decantaríamos por las educativas, la salud, las de vivienda universal y de mayor calidad posible. Es por eso que estos gobiernos del 2005 para acá vienen volcando cada vez más recursos a las áreas antes citadas. Y el esfuerzo es múltiple, porque se aumenta el gasto para ampliar la cobertura, pero al ampliar la cobertura surgen las múltiples dimensiones que es necesario atender para que el ingreso a los servicios, que en realidad son derechos educativos de la población más vulnerada, sea real y no solo nominal.
Y permítanme ejemplificar lo que acabo de decir. Cuando se abren plazas para niños de nivel 3 años en un centro educativo de un barrio cuya población vive mayormente por debajo de la línea de pobreza, se está creando oferta pública para que estos niños accedan a educación temprana, lo cual redundará a futuro seguramente en una mayor probabilidad de éxito en las siguientes etapas educativas. Y por otro lado, la entrada de estos niños implica nuevos desafíos para el sistema educativo, que por sí mismo y en coordinación con otros servicios del Estado, deberá dar respuesta a todas las variables que tengan que ver con la no satisfacción de las necesidades básicas que ellos traen consigo. Entonces, cuando hablamos de ampliación de cobertura, el incremento del gasto no es necesariamente lineal a la población alcanzada, porque es inevitable desplegar nuevas respuestas adaptadas a las nuevas problemáticas que tenemos que atender. Está de más decir que la situación ideal para el desarrollo de toda política pública es encontrar a todo el sistema público político cohesionado tras un programa común en las grandes líneas estratégicas de acción. No es la situación en la que nos encontramos hoy. Cada dificultad de abordaje que implica la ampliación de la cobertura de servicios es expuesta como una dificultad imprevista o lisa y llanamente como una ineficiencia de la gestión. Vamos a finalizar nuestra intervención dando algunos datos de lo que ha sido el avance en este periodo de gobierno de las políticas de educación pública, porque sirven para ejemplificar lo que acabamos de decir. Como ya lo hemos señalado, un objetivo de este gobierno ha sido ampliar la cobertura escolar en primera infancia y se comenzó ampliando el nivel 4 años y luego se profundizó llegando al nivel 3. Las metas de cobertura establecidas por ANEP para este periodo de gobierno han sido constantemente superadas. Solo midiendo en términos cuantitativos encontramos un desafío mayor al esperado, a pesar de que en el 2004 ya teníamos una cobertura del 69% por parte del sistema público para este rango de edad. Las metas de cobertura fueron superadas en un 22%, 20% y casi un 7% entre los años 2016 y 2018. Esto habla de la pertinencia de la implementación de esta política, porque se ha encontrado una demanda superior a la que se preveían las metas del gobierno, pero también como la apertura de nueva oferta genera más demanda. Por supuesto que esto incrementa los costos fiscales, pero es al mismo tiempo una muy buena noticia. Otro de los desafíos que viene enfrentando también el sistema público de enseñanza es lograr que la transición entre primaria y ciclo básico de enseñanza secundaria capte al 100% de los niños que egresan de primaria. Tomando 2014 como año base, se verificó que un 4% de los alumnos que finalizaban primaria no empezaban secundaria al año siguiente. Y esto se traduce en 1.400 muchachos que no continuaban estudiando. Ha habido un esfuerzo sistemático, especialmente focalizado en mejorar las cifras de continuidad en el sistema educativo. Para los años 2016 y 2017, el porcentaje de alumnos que no realizó la transición entre ciclos educativos había disminuido al 1,6% y 1,2 respectivamente. Vaya si son logros. Esto implicó un trabajo planificado y fundamentalmente minucioso. Creemos que ejemplifica muy bien la diferencia entre una mejora cuantitativa o de simple ampliación de cobertura versus un salto cualitativo en el seguimiento de los alumnos. Y por último, quiero comentar algunas cifras que dan cuenta de la complejización de las políticas públicas en educación media y cómo pueden ser parte de las políticas de integración social. Una variable explicativa relevante del éxito educativo de nuestros jóvenes es la variable socioeconómica. Los porcentajes de asistencia al sistema educativo crecen en relación al quintil de ingreso.
Lograr que los jóvenes asistan al sistema educativo en igual proporción, sin importar a qué quintil de ingreso pertenezcan, sería un logro de las políticas de integración y cohesión social. Definiendo como indicador de la brecha socioeconómica la diferencia entre los porcentajes de asistencia al sistema educativo entre el quintil 1 y el quintil 5, tendremos que, cuanto menor sea este indicador, entonces estaremos avanzando en el sentido de incrementar la integración social. La buena noticia es que este indicador viene mejorando en los últimos años para los jóvenes entre 15 y 17 años. La brecha socioeconómica disminuyó de 13,2 a 10,6 para los jóvenes de 15 años, de 24,8 a 18,3 para los jóvenes de 16 años y de 33,4 a 21,5 para los de 17 años. Siempre será posible encontrar indicadores mejores de todo lo que falta por hacer. Eso lo tenemos claro y sabemos que falta mucho todavía. Pero vaya si esto es un gran logro. Lo que no se puede negar es el enorme esfuerzo fiscal puesto en universalizar el acceso a bienes públicos de calidad. Esto es el programa del Frente Amplio. Creo que traer algunos ejemplos de los resultados acumulados en los énfasis sostenidos en cada presupuesto y rendición de cuentas desde el 2005 es una buena forma de argumentar nuestro apoyo a este proyecto de ley de rendición de cuentas, para seguir profundizando cambios estructurales en función de las mayorías de este país, seguir el compromiso de esta fuerza política a la que pertenezco. Gracias, señor presidente.